A finales del siglo XIX la revolución industrial estaba en su apogeo, con ingenieros y científicos experimentando con la potencia generada por el vapor, carbón y petróleo. En todo el mundo las naciones competían para encontrar los medios más poderosos y eficientes de conseguir esa potencia, y debido a esto parecía que cada año aparecía una nueva tecnología que revolucionaba algo. La agricultura, la tala de árboles, la minería. Todas las industrias se transformaron haciéndose más eficientes y lucrativas. En medio de esta carrera tecnológica, un científico llamado Nicolás Tesla derrochó con descaro todos sus ahorros y el dinero de distintos inversores para construir en medio de Transilvania una fábrica del tamaño de una ciudad. Poco después empezaron a surgir rumores sobre la creación de experimentos disparatados y máquinas fantásticas. Fue en 1901 cuando un emisario de la fábrica solicitó una audiencia con el emperador de Sajonia, y le ofreció la oportunidad de ser el primero en observar el último invento de la privilegiada mente del científico. Una creación que cambiaría el mundo, pues nada parecido se había visto antes. Al emperador aquella proposición le pareció divertida por su audacia y aceptó, más por curiosidad que porque realmente creyera que el emisario no mentía. Un mes más tarde el emisario llegó con un pequeño séquito que transportaba un gran contenedor de madera. Un aire de espectáculo rodeaba el acontecimiento. La curiosidad del emperador se acentuó aún más, y su expectación no hacía más que crecer. Sabía que aquello era puro teatro, pero no podía evitar que la intriga lo consumiera. Si van a hacernos perder el tiempo, me alegra que al menos sea como un buen espectáculo. La parte frontal del contenedor había sido aflojada, y el emisario se colocó junto a él, girándose para mirar de frente al emperador con una sombría expresión de reverencia. Entonces, sin más fanfarrias, el emisario habló: «Honorable emperador, humildemente someto para su estudio y aprobación la primera máquina andante automatizada». La tapa del contenedor cayó sin que la tocasen, y emergió una máquina de 4 patas. Era casi tan alta como un hombre, y silenciosa salvo por el ligero zumbido de su mecanismo interior. Y se detuvo, se giró y luego subió las escaleras hacia el emperador, deteniéndose frente al trono. El asombro cayó sobre los que la observaban. Hasta la mujer del emperador se quedó en blanco. El gran Tesla ha pasado los últimos 5 años de su vida perfeccionándola, dijo el emisario con la confianza del que no le importa estar hablando con alguien tan poderoso. Las antiguas tecnologías seguirán siendo útiles, pero estrictamente hablando están ya obsoletas. La fábrica es el útero del que nace el futuro. Las máquinas son el futuro. Tesla es el futuro. El emperador se quedó aturdido y lentamente se apartó de la máquina para enfrentarse a este emisario del futuro. Gracias por compartir esto conmigo, es bastante impresionante. Es solo un prototipo, dijo el emisario. En este momento Tesla sigue mejorando sus diseños y trabajando en remodelar el futuro. Ya veo, comentó el emperador, ¿y estas automáquinas podrán sustituir a las de ahora? Se pueden reconfigurar para cualquier propósito. ¿Cualquiera?, preguntó el emperador. Una ligera sonrisa apareció en la cara del emisario. Cualquiera. La mente del emperador se volvió un torbellino. La promesa de estas nuevas máquinas incentivó su imaginación, y pudo ver las infinitas posibilidades que tenían. ¿El estimado Tesla está buscando más inversores? La sonrisa del emisario creció visiblemente. El señor Tesla está abierto a nuevas relaciones de negocio. ¿Y soy el primero en ver este invento? La codicia del emperador empezó a hacerse más fuerte. El emisario asintió mientras el gobernante se interesaba por si había planes de compartir aquello con más gente. Ya se han programado varias exposiciones como esta, y otros emisarios están transportando prototipos para mostrarlos a las cabezas de otras naciones. El tiempo apremia, pensó el emperador sonriendo diplomáticamente. Muchas gracias por todo este impresionante despliegue, ¿me honraría con su presencia para discutir el asunto en la cena? Las demostraciones tuvieron el efecto deseado. Aunque los prototipos enviados solo eran pruebas, capturaron la imaginación tanto de los que las vieron como de los que no. Enseguida se corrió la voz y la excitación dio paso a la obsesión por esa nueva tecnología. Cada nación vio las posibilidades de estas maravillas mecánicas, y pronto todas tenían contratos con la fábrica. El aumento de la productividad de las industrias era algo interesante, pero lo que realmente generaba excitación entre ellos era el potencial defensivo. Tras cumplir con los primeros encargos, Tesla se dio cuenta de que no daba abasto con la creciente demanda, así que siguió a regañadientes el consejo de su hija, y vendió a las naciones las licencias para usar sus patentes. Aunque solo se deshizo de los diseños más primitivos.
Fue entonces cuando cada estado empezó a fabricarse sus propios ejércitos mientras Tesla iba amasando una fortuna que rivalizaba con la de países enteros. En tan solo unos pocos años, la presencia de las máquinas se había convertido en algo normal incluso en las zonas rurales más remotas. El aumento en la producción había abaratado su coste, y esto provocó que muchos terratenientes llenasen establos enteros con ellos. Mucha gente de los pueblos no comprendía nada de estas máquinas, pero las terminaron aceptando llegando a convertirse en algo familiar. Sin embargo, también había gente para la que estas máquinas representaban un oscuro y crudo futuro lleno de incógnitas terribles. Estas voces apenas eran escuchadas y mucho menos por gente poderosa. Sin embargo, el Khan de Crimea era una excepción. Valoraba los beneficios de las máquinas, pero se cuidaba mucho de depender de estas por completo. Era su hija, impetuosa y atrevida, la que estaba fascinada por ellas y al ver a sus vecinos mejorar, temió quedarse atrás. Al final el Khan terminó cediendo ante su insistencia. En 1910 el zar de la Unión Soviética sobrevivió por poco a un atentado contra su vida. El maleante escapó, pero Rasputín, el consejero de confianza del zar, declaró haber visto al acusado y envió hombres en su búsqueda. Días más tarde presentó un cadáver con documentos que llevaban el sello de la República de Polonia y que según Rasputín, había confesado el intento de asesinato antes de ser ejecutado. Polonia negó las acusaciones, pero el ambiente fue volviéndose más y más tenso hasta que semanas más tarde, unos soldados rusoviéticos mataron a varios ingenieros polonianos. Polonia se enfureció y en poco tiempo el pueblo de ambas naciones clamaba venganza. Europa había alcanzado el punto de inflexión. Infundidos por una década de prosperidad, y deseosos de probar el poder de sus nuevas máquinas de guerra, faltó tiempo para que el patriotismo avivase el miedo del continente. Unos meses después, empezó la Gran Guerra. Todo parecía muy glamuroso durante los primeros enfrentamientos, pero nadie se había planteado lo que significaba un enfrentamiento con la tecnología de que disponían. Durante los primeros meses todo fueron imágenes de héroes y logros. Todas las naciones tenían tanto miedo de las armas de sus vecinos, que se negaron a dejar de usar las suyas. Y así la guerra prosiguió año tras año mientras morían cientos de miles. La primavera de 1916 dio paso a un verano temprano cuando el fin parecía que estaba por llegar. El pueblo, los soldados y los líderes estaban cansados de esta guerra. Cada uno recogió lo que quedaba de su ejército para luego lanzarse en un violento estallido final que supuso el estertor de la guerra. Cuando el humo se despejó, solo quedó desolación y naciones mutiladas. Las treguas fueron llegando y con ellas el momento de la reconstrucción. Sin embargo, las tecnologías no se quedarían en las armerías cogiendo polvo. Desde el principio Tesla supo que sus máquinas tenían el potencial para causar muerte y destrucción, pero en su ansia por ganar dinero tras tantos años de pérdidas, nunca consideró realmente lo devastadores que podían resultar sus diseños. Quizás también porque donde los demás buscaban poder, él simplemente buscaba los límites de su habilidad. Lo que estaba claro es que jamás imaginó a sus máquinas luchando contra la carne humana. Sea como fuere lo que había imaginado, no se correspondía con la realidad. Sus máquinas fueron a la guerra, pero no para reemplazar soldados y caballería, sino para complementarlos y los arrollaron. Al principio no creyó los informes de sus embajadores porque, ¿quién enviaría soldados a enfrentarse codo con estos gigantes? ¿Estaban locos? Sin embargo, fueron las bajas civiles las que llevaron a Tesla al límite. Los ejércitos mostraban poca o ninguna discreción al usar las mortíferas máquinas. Finalmente Tesla tuvo que verlo por sí mismo, y fue cuando se dio cuenta de todo. Se tambaleó entonces y cayó. Algunos dicen que enloqueció. Desde entonces la fábrica se encuentra cerrada y tanto él como su hija desaparecidos. Aquí empieza vuestra historia. Aquí empieza la historia de Sfite.